¿De cuántos reinos estamos a cargo? A menos que seamos una de las personas que están a cargo de una de las 40 monarquías que existen en el mundo, lo más seguro es que nuestra respuesta sea: bueno, ninguno. No estoy a cargo de ningún reino, no soy un rey, no soy una reina, no soy un príncipe, no soy una princesa. Pero en su forma más básica, un reino es simplemente donde se hace la voluntad de alguien. Es su forma más sencilla. Si un hombre está a cargo de un país y si su voluntad se cumple dentro de sus fronteras, bueno, ese país es su reino. De la misma forma, si un hombre de negocios está a cargo de una compañía y en la compañía se hace su voluntad, podemos decir que es su reino. Hasta un niño, a quien se le permite tomar decisiones acerca de su dormitorio o algún lugar, tiene un reino, por así decirlo. En resumen, cualquier lugar en el cual se cumple la voluntad de alguien es un reino. Y cuando pensamos en el reino de Dios, se puede aplicar la misma definición que estamos usando. Por lo tanto, el reino de Dios existe en cualquier lugar en el cual se cumple la voluntad de Dios. No es un edificio, no es un lugar físico, sino que es cualquier lugar en el cual se cumple su voluntad. Dicho en otras palabras, el reino de Dios es sencillamente el reino y gobierno de Dios sobre cualquier área en la que Él esté en control. Por eso Jesús incluyó estas famosas palabras en su oración modelo. Mateo 6:10 dice: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. A medida que estudiemos la doctrina del reino de Dios en esta sesión, vamos a tener una mayor comprensión de qué realmente significa decir venga tu reino. Tanto este mundo como la vida de aquellos que lo siguen a Él. Cuando hablamos sobre el reino de Dios, esto puede traer confusión para muchas personas. Porque empiezas preguntas como, bueno, ¿ya está aquí? ¿O es algo que va a venir? ¿Es algo que viene físicamente? ¿Es un lugar que Dios va a construir como un castillo? Porque esas son las cosas que imaginamos que son un reino. Pero estas mismas preguntas se tenían en el tiempo de Jesús. Y Jesús respondió a estas preguntas. Así que vamos a leer un pasaje, varios pasajes de Lucas 17, que dicen así. Preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán helo aquí o helo ahí. No vayáis ni lo sigáis. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hacia el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vio el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Lucas 17, 20 al 30 y 33 al 35. Aquí hay mucho que Jesús nos habla acerca de cómo funciona el reino y dónde está, cómo viene, ya está aquí, todavía no está aquí. Así que entremos a analizar la palabra. En Lucas 17, la interacción que Jesús tiene con los fariseos, bueno, no parece complicada. Por primera vez le hacen una pregunta directa: ¿cuándo viene el reino de Dios? Y Jesús parece responder de forma
directa. El reino de Dios está entre vosotros. Sin embargo, en el versículo 22, cuando Jesús se volvió a sus discípulos, procedió a escribir varias cosas, varios detalles de cómo será cuando venga el reino de Dios por completo. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Bueno, la respuesta, ¿cuándo viene el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? Es una respuesta de ahora y todavía no. Uno de los mensajes centrales de la Biblia es que el pecado ha dañado la relación entre la humanidad y Dios. El pecado siempre va en contra de la voluntad de Dios, lo que significa que nuestros pecados son un rechazo a la voluntad de Dios. Y como hemos rechazado la voluntad de Dios, estamos en una activa rebelión en contra de su reino. Recordemos que el reino de Dios existe donde su voluntad se lleva a cabo. Sin embargo, el pecado no ha alejado a todo el mundo del reino de Dios, comenzando con los israelitas y extendiéndose a la iglesia. Dios está llevando a cabo su plan para restaurar su relación con la humanidad, para ofrecernos la expiación y la salvación, la justificación. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y nos rendimos a Cristo, recibiéndolo como nuestro Señor y Salvador, ya no estamos activamente en rebelión contra Dios. Entonces se nos da la bienvenida de regreso a su reino y se nos recibe con los brazos abiertos. Vivimos el ahora del reino de Dios. La razón por la cual Jesús pudo decir el reino de Dios está entre vosotros es porque muchas personas de su tiempo se habían sometido a la voluntad de Dios. Esto también es cierto hoy, aunque en mayor escala es lo que conocemos como la iglesia. Sin embargo, la mayor parte de la humanidad permanece en rebeldía contra Dios. Pero vendrá un día cuando toda rebelión va a terminar. Dios volverá a establecer su reino en todo el mundo. Ese será el tiempo de juicio que Jesús anunció a sus discípulos. Ese es el todavía no del reino de Dios. Al enseñar a sus discípulos acerca de la futura revelación del reino de Dios, Jesús hizo referencia a dos historias del Antiguo Testamento que pintan un cuadro interesante. Al referirse a las historias de Noé y Lot, Jesús estaba destacando el marcado contraste entre el reino de Dios y el reino del mundo, la voluntad de Dios y la voluntad de la humanidad. En ambas historias, la mayoría de las personas solo se preocupan por las necesidades y los deseos humanos. Comer, beber, casarse, comprar, vender, plantar y edificar, entre otras muchas cosas. Estas no son actividades negativas, hay que aclarar. No son pecaminosas en sí, pero están totalmente concentradas en las preocupaciones temporales, en lo aquí, en lo ya. El punto de vista de Jesús es que la gente que solo se concentra en las actividades terrenales, ignorando la voluntad de Dios en el proceso, se sorprenderá cuando llegue el día de juicio. Es decir, aquellos que pertenecen al reino del mundo ignoran el peligro espiritual en el cual están, porque ellos solo se preocupan por el reino de este mundo, se preocupan solo por su voluntad. Lucas 17:33 es clave, porque dice: todo el que procure salvar su vida, la perderá. Y todo el que la pierda, la salvará. Porque la única forma de pasar del reino del mundo al reino de Dios es rendir voluntariamente el control de nuestra vida. Es perderla. Para obtener lo que es eterno, debemos dejar ir todo lo que es temporal. Todo aquello por lo cual el mundo se preocupa tanto. No es que sean malas cosas, no es que no deberíamos ponerle atención, es simplemente que hay algo más importante y hay algo que entra en prioridad por encima de esas cosas. Un cristiano es cualquier persona que se vuelve a Jesús y le dice: todo en mi vida es negociable excepto tú. Todo puede cambiar, todo lo podemos discutir, pero te voy a seguir a ti.
Eso es lo que significa vivir como un ciudadano del reino de Dios. El concepto clave de esta lección es cómo nos referimos a algo que vimos dentro de hablar del reino de Dios. Ese ahora y todavía no. Estas dos verdades que existen al mismo tiempo, que son igual de verdaderas, pero parecen contradecirse. Y a eso es lo que nos referimos en teología como tensión. Antes de entrar en lo que significa para los creyentes, tengamos un ejemplo muy práctico, ¿sí? Imaginemos que tenemos una cuerda larga y hay dos personas en los extremos. ¿Qué necesitamos hacer para que la cuerda no toque el piso? Fácil, realmente. Es jalar de ambos lados, tensar la cuerda y entonces evitamos que toque el piso. Pero no podemos jalar muy fuerte de uno de los lados, porque entonces vamos a jalar a la otra persona y la cuerda va a caer al piso. Entonces hay que jalar de ambos lados, pero de forma igual, un balance, un equilibrio. Eso es lo que nos referimos con tensión. Ahora, ¿cómo aplica la Biblia? ¿A qué nos referimos con tensión dentro de nuestra fe? Y nos referimos a dos verdades. Cuando hay dos verdades en la Biblia, que ambas son ciertas, pero a primera vista parecen contradecirse. Por ejemplo, tenemos por un lado la soberanía de Dios. Dios está en control. Dios es el que dice qué va a pasar. Y por otro lado tenemos la responsabilidad del ser humano. Si no hacemos algo, es nuestra culpa. No es culpa de Dios. Por un lado sabemos que Dios está en control y nada pasa sin que Él lo permita. Pero por otro lado entendemos que nosotros tenemos la responsabilidad de no pecar y que los errores que cometemos son nuestras malas decisiones. ¿Cómo pueden coexistir estas verdades? ¿Significa que Dios nos hace pecar? Bueno, no. ¿Significa que Dios realmente no está en control? Bueno, no. Ambas son verdades. Y necesitamos aferrarnos a ambas al mismo tiempo para tratar y trabajar cada situación con sabiduría. No hay una respuesta fácil. Y nuestro trabajo es mantener estas verdades en tensión. Nuestra responsabilidad no es resolverla, es mantenerla equilibrada. Otro ejemplo es conocer a Dios. Por un lado, sabemos que Dios es tan grande, tan poderoso, tan infinito, que nunca llegaremos a conocerlo completamente. Simplemente está fuera de nuestro entendimiento. Es imposible para nosotros entenderlo. Pero por otro lado, sabemos que Dios es nuestro amigo. Es nuestro Padre y es alguien muy cercano, más cerca que nuestro propio respirar. Dios se revela y nos explica lo que piensa. ¿Significa que podemos entenderlo todo? No. ¿Significa que no podemos entender nada? No. Es una tensión. Son dos verdades que existen al mismo tiempo. Esto nos pasa con muchos temas de la Biblia. Uno de los más hermosos es la tensión entre la verdad y el amor. Porque Efesios 4:15 dice, en cambio, hablemos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Por un lado, tenemos que decir la verdad y por otro lado, tenemos que amar a las personas. Esto es muy difícil en la práctica y hay muchas personas que lo resuelven de forma equivocada. Por un lado, tenemos a personas que solo se enfocan en la verdad, que no les importa lo que otros piensen, les dicen sus verdades a la cara. Están valorando la verdad sobre el amor y eso es un error. Pero por otro lado, también tenemos personas que se han ido al otro extremo y han dicho, simplemente voy a amar a la gente, así que no les voy a decir nada, no me voy a meter en conflicto y simplemente voy a mantener la boca cerrada. Esto también es un error, porque somos llamados a confrontar a otros, a ayudar a otros y a decirles la verdad a la cara, no en chisme, y no guardarnos las cosas que posiblemente pueden ayudarlos. Están valorando el amor sobre la verdad, y eso no es lo que la Biblia dice.
Somos llamados a decir la verdad en amor. Ni una ni la otra, sino ambas. Y por supuesto, la mayor tensión que tenemos es acerca del reino de Dios. Lo que hablamos en la lección. Ese ahora y todavía no existen al mismo tiempo y son ciertas. La voluntad de Dios se está haciendo hoy. Pero todavía tenemos que esperar a que se complete. Entonces, no podemos resolverla solo de un lado, diciendo, aquí se va a hacer todo lo que nosotros queremos, aquí se va a hacer todo lo que Dios quiera, porque todavía hay pecado y todavía hay cosas que no se pueden hacer. Pero tampoco podemos vivir cuando solo estemos allá. No podemos guardar todas las cosas para la eternidad. Es una tensión. Son ambas verdades que existen. Vivimos de dos formas, sin darle demasiada prioridad a una. Por lo tanto, vivimos a la expectativa de que Jesús viene pronto. Nos enfocamos en las cosas importantes del cielo y no en la tierra. Por otro lado, entendemos que posiblemente pasaremos mucho tiempo aquí en la tierra. Así que tendremos que cuidar de cosas materiales. No podemos dejarlas al olvido. Es una tensión. Mantener dos verdades igual de importantes, pero que parecen contradecirse. Es la forma en la cual evitamos caer en un error profundo.